Bienvenidos a mi canal. Te presento el vídeo con el tema Todo sobre tu mente. ¿Cuáles son sus fases de funcionamiento? ¿Qué es la mente? ¿Cómo debes usarla para tu beneficio y el de los demás? Afirmaciones para transformar tu vida. Gracias por tu atención. Te será fácil distinguir que los pensamientos tienen su origen en 3 zonas o regiones de la mente. La primera fase, que se conoce con el nombre de mentalidad consciente u objetiva, es aquella en donde desarrollas tu actividad intelectual y es la que usas cuando quieres llevar a cabo una acción intencional, consciente o voluntaria. La segunda región, a la que se le ha llamado mente interior, subjetiva o subconsciente, es la fase en donde están archivados infinidad de pensamientos, ideas, recuerdos, imágenes que has almacenado ahí. La tercera modalidad de la mente es la zona de donde procede la intuición o inspiración y se le llama superconsciente. El ser humano puede usar un método u otro. El animal carece de la mentalidad consciente puesto que no razona. En él hay únicamente la mente subconsciente. Esta es individual y colectiva. Cada individuo tiene, aparentemente, su propia mentalidad subjetiva, pero en realidad existe una sola para todos. Entonces, ¿qué es la mente? Lo que llamamos mente es como una infinita sustancia, ultra sutil, impalpable, imponderable, intangible e invisible que rodea todos los cuerpos y estos están en ella como los peces en el mar. Cuando la sustancia que llamamos materia se utiliza, o sea, que va pasando del estado sólido al líquido y de este al gaseoso, puede pasar a estados más sutiles y entonces le llamamos sustancia mental. Inversamente, cuando la sustancia mental se va condensando o plasmando, toma el aspecto de materia. Vivimos y nos movemos en esa infinita sustancia. Al pensar agitamos esa sustancia, producimos perturbaciones en ella originando ondas materiales. ¿Qué es pensar? Pensar es la facultad que tiene el ser humano para crear o formar una idea. Este proceso de ideación debe continuarse con el acto de perfilar la idea en una imagen y esto es imaginar. Así pues, toda idea es el origen de un pensamiento. La idea puede existir sin que sea necesario el proceso del pensamiento, pero este no puede efectuarse si no hay antes una idea. En resumen, la mentalidad o pensamiento es un proceso en el que se combinan las facultades de yo, conciencia, sabiduría y voluntad, alrededor de una idea, para expresarla en forma clara y concisa. Aplica estos conocimientos en tu vida diaria para que desarrolles tu intelecto, para manejar tu mentalidad subconsciente y para recibir la inspiración que necesites y te llegará a través de la mentalidad superconsciente. Ten mucho cuidado para no permitir que pasen a tu mente subconsciente ideas negativas o destructoras. Esa mente oye y obedece todo lo que en ella se imprima. Una persona que tiene una dolencia y consulta a un doctor, este puede decirle que es una cosa muy sencilla o que es algo muy grave, que no se preocupe o que tome sus precauciones porque su enfermedad es crónica e incurable. La persona comenzará a sentirse peor si el doctor le dice que su caso no tiene remedio. Mejorará y tomará el medicamento teniendo fe en que sanará si la sugestión fue positiva. Tú debes rechazar energéticamente toda sugestión desfavorable. Afirma: mi cuerpo funciona perfectamente. El poder que en mí radica se manifiesta en salud y armonía corporal ahora mismo. Retira toda imagen mental negativa y libérate de tus falsos temores cultivando la confianza en ti mismo. Tu constante labor es ir transformando el pesimismo en optimismo, el egoísmo en altruismo, la tristeza en alegría, el fracaso en éxito, etc. Tu mente es como un campo de batalla en la que luchan ideas opuestas. Si te mueves en un ambiente de inarmonía y las circunstancias te parecen difíciles, tu deber es reaccionar positivamente ante tales circunstancias transformándolas como tú lo determines. Limpia tu casa mental e impide la entrada de pensamientos indeseables que serían como muchachos mal educados que intentaran meterse a destruir tus muebles. Selecciona tus pensamientos como seleccionas tus amistades, tus libros, tus alimentos, tus deseos y tus hábitos. La ley de atracción y repulsión hace que tus pensamientos de abundancia, salud, prosperidad y éxito atraigan a ti esas
condiciones y se alejan de ti las ideas negativas. Construye una pantalla de atmósfera mental que te proteja de las ideas del ambiente en que te mueves en meditación o en estado de quietud, visualizando lo expresado como un hecho realizado, con las siguientes afirmaciones. 1. En mi mente solo hay pensamientos de abundancia, prosperidad, armonía y éxito. 2. Por la ley de atracción, mis pensamientos de paz, fraternidad, amor universal e iluminación, yo atraigo hacia mí la suficiente iluminación interna para resolver mis problemas, siento el benéfico resultado del amor universal y vivo en armonía y en paz con mis semejantes. 3. En la mente universal hay perfección, salud, y suprema dicha y sosteniendo las ideas de bienestar, salud y perfección se manifiestan en mi ambiente y en toda la humanidad. Yo estoy en armonía con el infinito bien. 4. Por el poder que en mí radica, transformo mi existencia y ahora mismo empiezo a vivir una vida de completa felicidad. 5. La potencia del amor creativo que está en mí proyecta en la pantalla del mundo material las imágenes que grabo en la película de mi mente. 6. Yo conduzco el barco de mi existencia hacia las playas de la prosperidad y el éxito. 7. El mundo es el escenario en donde represento la obra que yo mismo he pensado. 8. Hoy me libero de mis falsos temores y preocupaciones confiando en que, por difíciles que me parezcan las circunstancias, yo puedo modificarlas. 9. Yo siembro en mi campo mental los ideales que quiero cosechar en mi existencia. 10. Yo soy el supremo artista que, con los colores de mis pensamientos, pinto en el lienzo de mi mente el cuadro de mi propia vida. 11. En el taller de mi mente y con el cincel del pensamiento yo modelo mi propia escultura. 12. Yo quiero para todos los seres humanos prosperidad, felicidad y perfecta salud. Nota: las anteriores afirmaciones son un modelo que se adapta a todas las personas, pero si el estudiante quiere modificarlas, puede hacerlo, recomendándole que sean siempre positivas para beneficio propio y de la colectividad. Gracias por escuchar este vídeo, luz espiritual para ti hoy y siempre.